Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional. Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos sean a Cienciacional, nuestro podcast del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Sí, es una producción que se hace realidad gracias a la Quimbomba Radio y, bueno, por supuesto a la colaboración de todos los integrantes de la comunidad Sí, quienes cada jueves nos acompañan en este podcast para compartir con ustedes diferentes temas sobre ciencia y tecnología. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy vamos a abordar un tema muy interesante acerca de producción de plantas en el laboratorio. Entonces, en un momento más les voy a presentar a la invitada que ya están viendo aquí en la pantalla. Pero, pues obviamente, primeramente agradecer a la Quimbomba Radio que nos permite estar compartiendo con ustedes estos siguientes minutos. Les recuerdo que Cienciacional es un programa donde cada jueves estamos con ustedes en las 4 de la tarde y hablamos sobre diferentes temas de ciencia, tecnología, innovación y pues estamos contentos siempre de compartir lo que hacemos en el CICI con todos ustedes. Y bien, pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos un episodio titulado Biofábrica, producción de plantas élite. Y bueno, usted dirá, ¿qué es una biofábrica? Pues es algo así como hay fábricas para hacer los plásticos, para fabricar la ropa, para fabricar los muebles, pues también hay fábricas donde podemos producir plantas. Y el día de hoy, pues Abril, que es nuestra invitada, nos va a platicar mucho al respecto y nos va a, pues, abrir todo un panorama respecto a cómo se pueden hacer estas plantas productivamente mejoradas y que pueden ser de un impacto positivo para el campo, para los productores sobre todo, y pues por eso es que hoy vamos a hablar de ese tema. Pero vamos a iniciar con nuestra primera sección. Abril, primero darte la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abril viene directamente desde la biofábrica Manuel L. Robert, que es un laboratorio que está en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y particularmente se encuentra en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, que está en Sierra Papacal. Pero pues bueno, en un momento más Abril nos va a platicar. Les comento que Abril Chan Mai, ella es maestra en Ciencias y Biotecnología de Plantas, precisamente por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y bueno, también su formación inicial es de químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, pues yo creo que es un perfil muy interesante que nos acompañe hoy, porque ya hemos tenido ingenieros, hemos tenido químicos, y bueno, hoy que tengamos a una química farmacéutica bióloga y que aparte esté ejerciendo en la biotecnología, pues es muy interesante escucharte. Abril, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, es un gusto estar esta tarde aquí, compartir pues como mencionas un poco del quehacer diario del CICI, que conozcan un poco de lo que hacemos nosotros en la parte científica. En la biofábrica particularmente. En la biofábrica, exacto. Que de hecho ahí se inició mucho los trabajos que tienen que ver con el cultivo del agave, ¿cierto? Sí, inicialmente se inició con los cultivos de agave y en base a ello se decidieron escalar. Escalar se refiere a hacer una propagación masiva, o sea, multiplicar en gran número. Y en base a eso, pues se decidió empezar a comercializar esas plantas, ya que como mencionas, son plantas que tienen pues grandes ventajas para los productores o las personas que las adquieren. Muy bien. Oye, Abril, y antes de seguir con el tema de la biofábrica, valdría mucho la pena compartir con los seguidores que precisamente el logotipo del CICI que ustedes están viendo aquí, precisamente es la representación gráfica de la piña de un enequén partida así como de manera, ¿cómo se le llama? Es un corte transversal Sí. de la piña y por eso es que usted puede ver esta forma y porque esto tiene que ver mucho con la historia del CICI que fue fundado pues ya de hecho en noviembre es el 45 aniversario del CICI y ahí empezaron con los estudios del Enequén, ciencia básica, que décadas después se consolidó en lo que hoy Abril nos va a platicar, que es la biofábrica. Entonces, Abril, pues bienvenida, vamos a empezar con nuestra primera sección de quién es ella para que el público te pueda conocer y sepan de dónde viene tu amor por la ciencia. Entonces, nos gustaría que nos platiques ¿cuál fue el momento en tu vida en el que decidiste como decantarte por la ciencia? ¿Hubo algún episodio que pudieras conocer un laboratorio por primera vez? ¿O cuál fue el momento que te cautivó y que te hizo que te dedicaras a hacer química y luego después ya a biotecnóloga hoy en día? Sí hubo. De hecho, hubo como que varios momentos. Yo recuerdo que desde que estaba estudiando la preparatoria, pues aquellas asignaturas relacionadas con la ciencia como la química, la biología y la física, eran asignaturas que siempre me gustaron mucho.
Y aparte, en donde yo estudiaba, estas asignaturas iban acompañadas de clases prácticas. Entonces teníamos pues clases de laboratorio, entonces eran como de mis materias preferidas durante la preparatoria. Entonces eso hizo que decidiera estudiar la carrera de químico farmacéutico biólogo. Posteriormente, cuando nosotros normalmente o la mayor parte de la gente piensa que un químico farmacéutico biólogo es únicamente el personal que puede trabajar en los laboratorios de análisis clínicos. O sea, estamos creo que un poco a veces muy casados con esa idea. Sin embargo, durante la carrera pues se ven una gran diversidad de asignaturas. Se ven, por ejemplo, asignaturas que tienen que ver con biología celular, genética, en físico-química, química orgánica. Entonces, todo eso permite pues tener un gran abanico para que cuando termines la carrera tú puedas decidir, a lo mejor no solo enfocarte al área clínica, sino enfocarte o especializarte en otro campo, que fue un poco lo que a mí me pasó. Entonces, cuando yo estudiaba la carrera de químico farmacéutico biólogo, la UADY tenía unos programas que le llamaban veranos de investigación. Entonces tuve la oportunidad de participar 2 veces en esos programas y la segunda vez, pues acudí al CICI. Entonces eran 2 meses durante el periodo vacacional de julio y agosto en el que desarrollabas un proyecto y al final presentabas tus resultados. Entonces siento que ese fue como el detonante, porque la verdad es que no es lo mismo verlo en la carrera, en la escuela, con tus laboratorios pues más pequeños, que estar en un lugar donde pues todo es a base de laboratorios, de ciencia. Entonces siento que ese fue como el punto, como que más detonante que hizo que terminé la carrera y una vez que concluí la carrera regresé al CICI, ya como hacer mis prácticas sociales, posteriormente hice mi tesis en el CICI y pues todo ese camino me fue llevando a la parte de la ciencia y posteriormente pues decidí hacer la maestría en el centro. Fíjate que es muy interesante, Abril, porque muchas personas coinciden con tu experiencia, que el hecho de vivir la experiencia de la ciencia es lo que te abre los ojos y que quita ese estigma de que la ciencia es aburrida, de que la ciencia no es accesible. Y entonces creo que te pasó como a muchos otros compañeros que nos han compartido que el hecho de vivir la experiencia por 2 semanas, por un mes, por 2 meses, con estancias cortas de los veranos de investigación, como que eso te abre mucho los ojos a lo que realmente es la ciencia. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer esto, sobre todo los jóvenes que están ahorita Sí, en la en la universidad, universidad. en los institutos tecnológicos, en la UADY, en las diferentes opciones de licenciatura, pues si tienen la oportunidad, yo creo que vale la pena experimentar. Posiblemente no te guste, pero qué tal que sí, puedes descubrir pues tu rumbo, ¿no? Como fue el caso de Abril en este camino de la ciencia. Oye, Abril, y después entraste a la maestría, al doctorado en el CICI y pues seguiste ahí, Ajá, hice la maestría en el CICI y bueno, concluí la maestría y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el CICI, en el área de biotecnología, en el campo de la micropropagación. Y inicié con un proyecto que estaba enfocado a la micropropagación de plantas de espárrago. En este proyecto pues concluyó y posteriormente estuve trabajando en la búsqueda de información para elaborar bases de datos que tenían que ver con el estado del arte del cultivo de tejidos, o sea, del cultivo in vitro de diversas especies de plantas, para conocer la situación pues del cultivo in vitro no solo a nivel nacional, sino como a nivel internacional, o sea, saber qué especies son las que mayormente se utilizaban para estas técnicas de cultivo in vitro, tanto en México como en otros países, qué tanta información había, qué técnicas utilizaban. Entonces fui haciendo una base de datos con esa información. Y posteriormente también he colaborado en grupos de trabajo en el CICI que han estado relacionados con la micropropagación de cultivos como el coco y los agaves. Ok, entonces ese es pues tu área de experiencia ya a lo largo de algunos años que Sí. trabajas en el CICI y actualmente así como de manera muy rápida que nos platiques, porque ya más adelante en el medio del asunto nos vas a explicar a detalle, pero ahorita de manera así muy concreta para la gente que nos ve, ya para que cerrar esta sección, ¿qué haces actualmente en tu trabajo en el CICI? Ok, actualmente soy responsable de la biofábrica Dr. Manuel L. Robert y mi trabajo es pues coordinar todas las actividades que permitan llevar a cabo la producción masiva o a gran escala de plantas in vitro para que posteriormente puedan ser comercializadas.
Muy bien. Pues si usted se pregunta qué son la micropropagación, qué son las plantas in vitro, en un momento más vamos a hablar al respecto. Así que pues le invitamos a que se quede. Y precisamente pues vamos a pasar, ¿qué te parece la siguiente sección, Abril? Que se llama Claro. Contexto. En esta sección platicamos tú y yo y hacemos también partícipes a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo acerca de este tema de manera global. Por ejemplo, empezaremos hablando acerca de el cultivo de tejidos, porque ahorita ya hiciste algunos comentarios respecto a lo que in vitro, Ujú. micropropagación, propagación masiva, pero bueno, los que no sabemos del tema, pues hay que ir un poco desmenuzando el asunto. ¿Qué te parece si nos empiezas explicando a qué te refieres cuando hablamos de cultivo de tejidos? Ok, cuando hablamos de cultivo de tejidos nos referimos a todas aquellas técnicas o procedimientos a través de las cuales tomamos una parte de la planta. Por ejemplo, la hoja o las raíces, tomamos un segmento de la planta y es como que tomemos la planta de campo y la introduzcamos al laboratorio. A eso, más o menos en ese sentido va el cultivo de tejidos. Entonces, lo que se busca es que ese segmento de tejido que nosotros, o esa parte de la planta que se toma, pues se empiece a cultivar o que digámosle de otra forma, que se empiece a crecer en condiciones totalmente asépticas. ¿Qué significan las condiciones asépticas? Que sean condiciones libres de microorganismos que pudieran generar alguna enfermedad, algún tipo de contaminación en ese cultivo que estamos generando en el laboratorio. Además, introducir esta parte de la planta tiene que ser bajo condiciones controladas. O sea, se controlan factores como la luz, la temperatura, la humedad. Es como si tuviéramos una planta creciendo en el campo, pero en el laboratorio. En el laboratorio nosotros tenemos que establecer sus tiempos de luz y de oscuridad como las horas normales del día. Tener condiciones de temperatura pues adecuadas, ni muy elevadas ni muy bajas, y también las condiciones de humedad. Entonces, eso es el cultivo de tejidos. Todo ese conjunto de técnicas que van a permitir que yo pueda generar en el laboratorio una planta O a sea, partir de un segmento de una planta que tomé del campo. ok, entonces en este caso, como por ejemplo, podríamos ir a cortar una hoja de alguna planta, llevarla al laboratorio y ustedes crean un ambiente, como que fuera una simulación de un ambiente, hacen, en lugar de tierra, utilizan, por Sí, ejemplo, colocamos, por ejemplo, ese segmento de la planta que nosotros tomamos, se ujú, colocan en unos medios de cultivo. Son ok, como, ese medio de cultivo tiene todos los nutrientes que la planta va a requerir para poder crecer. O sea, nosotros le ponemos todos esos elementos que la planta requiere. Le ponemos los nutrientes, le ponemos la luz, le ponemos la temperatura. Vamos como en cierta forma apapachando a la planta para que la planta pueda crecer en el en el laboratorio, en el laboratorio. ambiente simulado, en el ambiente Exacto, creado para esa planta. sí, Oye, está súper interesante esto. Entonces, a eso se refieren con la micropropagación perdón, al cultivo de al tejidos. cultivo de tejidos. Muy bien. Y por ejemplo, yo me imagino, y tú ahorita me vas a corregir y vas a darnos a conocer, este cultivo de tejidos se utiliza quizá para hacer un mejoramiento en algún cultivo, o porque entiendo que en la biofábrica realizan lo que se llaman plantas élite. Ujú. ¿A qué te refieres con plantas élite? Y cómo es que la micropropagación llega a Ok. conseguir esas plantas élite? Sí, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, seleccionamos o tomamos una parte de la planta y que es la parte que vamos a introducir in vitro. Entonces, las plantas elite o son aquellas plantas que tienen características sobresalientes o mejoradas. Por ejemplo, aquellas plantas que nos van a dar un mejor rendimiento comercial, que vamos a tener menos pérdida del material vegetal. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de los agaves, específicamente del enequem, pues aquella planta que produce una mayor cantidad de fibra, que es normalmente lo que se busca en el caso del enequem. Entonces, como nosotros vamos a seleccionar la planta del campo para introducirla al laboratorio, pues vamos a buscar seleccionar aquella planta que tenga esas características sobresalientes, de tal forma que las plantas que se van a generar a partir de esa planta madre del campo
van a tener las mismas características que la planta original. Entonces, eso es, nosotros le llamamos a eso un proceso de mejoramiento genético mediante selección continua. Quiere decir que nosotros vamos seleccionando o escogiendo aquella planta que tiene las mejores características para que aseguremos que todas las plantas hijas que obtengamos de esa planta madre van a ser idénticas a la original. Entonces vamos a generar copias con las mismas características. Oye, Abril, está muy interesante. ¿Esto tiene que ver con lo que algunos le llamamos clonación de plantas? Sí, es el término que nosotros usualmente usamos en el laboratorio, es la clonación de plantas. Muy bien, de hecho en el CIS hay un laboratorio que se llama Clonal, donde se Sí. hace todo este tipo de trabajos experimentales y de micropropagación. Oye, Abril, me gustaría igual comentar contigo el hecho de que hay mucha gente que confunde el tema de la clonación con la modificación genética o decir de que se crean organismos transgénicos. Génicos. Creo que son dos cosas diferentes. ¿Nos podrías un poquito explicar para que el público entienda que las plantas clonadas, pues simplemente es lo que nos dice, se selecciona la planta madre con las características ideales para el productor, en cuanto a rendimiento, incluso para que se den mucho antes, ¿no? Se puedan Sí, cultivar antes. Y la transformación genética tiene inserción de genes, ¿no? sí, no, digamos que la diferencia entre los términos es que la clonación consiste en que vamos a obtener copias idénticas de la planta madre. Y en el caso de las transformaciones genéticas, pues involucra la modificación en el genoma de la planta, o sea, introducir un gen de otra planta, suprimir algún gen, al hacer alguna modificación genética, que eso pues obviamente repercute en en la planta, o sea, va a tener ciertas características o ciertas ventajas, pero ahí sí hay llamémosle un cambio genético, una modificación genética, una supresión, una adición de algún gen. Y en nuestro caso, nosotros no hacemos esa manipulación genética. Nosotros le llamamos un mejoramiento genético, como les mencionaba, el hecho de que hacemos la selección de la planta. Y como mencionas, una de las ventajas que tiene el cultivo in vitro es que las plantas que se producen in vitro tienen un tiempo de crecimiento más reducido comparado al tiempo que tiene la planta en las condiciones pues ambientales o de campo. Por ejemplo, en el caso del henequén, si se va a requerir que la planta llegue a la edad de 7, 8 años para que hagas el primer corte de las hojas para obtener la fibra. En el caso de una planta in vitro que se produce de esta especie, a lo mejor requieres, el primer corte lo vas a poder hacer a los 4 años. Entonces es otra de las grandes ventajas que proporciona la generación de plantas in vitro por las técnicas de micropropagación, que acortas esos tiempos en los que vas a empezar a obtener como tus resultados o tu producción. Y a nivel, por ejemplo, ahorita lo que nos mencionas, Abril, significa que a nivel económico, pues representa una ventaja para la gente que se dedica, por ejemplo, a la producción de la fibra del henequén, en el caso particular del henequén, porque pues ya puede cosechar, puede hacer procesar las hojas, retirar ¿cómo se le llama? La La fibra, fibra. y pues hacer el proceso industrial, ¿no? Para fabricar o artesanal, para fabricar pues los diferentes derivados de esta planta, y si lo tiene antes con él, lo puede cultivar antes, pues significa que los ingresos van a llegar antes. Sí, así es. Sí, es una de las grandes ventajas de la micropropagación. Pues siempre se ha dicho o se ha comentado en algunas ocasiones que luego la ciencia pues está al servicio del campo y podemos ver que sí es cierto, ¿no? O sea, este Sí, tipo de técnicas de cierta manera tiene una ventaja para los productores de manera económica y también de manera pues social, ¿no? Porque pues impulsa este fortalecimiento de las comunidades y demás. Muy bien. sí. Oye, Abril, y siguiendo con el tema de las plantas élite, ¿cómo es que surgen? Porque hay diferentes tipos de cultivos con los que ustedes trabajan. ¿Cómo surgen esas plantas élite? En algún punto a alguien se le ocurrió, esto es un trabajo de muchas décadas, obviamente, pero si nos puedes platicar un poquito al respecto. Sí, sí es un trabajo, pues de muchos años del CICI. De hecho, en la biofábrica nosotros aplicamos todas aquellas técnicas de micropropagación
que han sido desarrollados por el centro de investigación. O sea, son el resultado, todas las técnicas que nosotros aplicamos y utilizamos para la producción masiva de las plantas in vitro, es el resultado, pues, de la experiencia de los grupos de investigación del CICI, y principalmente, pues, de las unidades de biotecnología y de biología integrativa, que son las unidades que normalmente trabajan con el cultivo in vitro de tejidos de diversas especies, de agaves, banano, piña. Entonces nosotros aplicamos todas esas tecnologías que ya han sido desarrolladas y aprobadas por los grupos de investigación del CICI. Es decir, que en el CICI, bueno, hay muchos grupos de investigación que hacen investigación básica, se le llama, y, Sí. ellos generan diferentes técnicas, las ponen a prueba en el laboratorio, funcionan, pero luego ustedes las llevan a un siguiente paso, ¿no? Que es un escalamiento, como nos decías en el principio, Abril, donde esa técnica que a lo mejor se hizo para multiplicar, no sé, quizá 20, 30 plantas, ustedes ya la hacen de una manera un poco más masiva y generan miles ya de copias de las plantas, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Eso es lo que nosotros hacemos. Digamos que esas metodologías o esas técnicas se prueban, por decir, en la producción de lotes pequeños, 100 plantas, 1000 plantas, y luego esos protocolos o esas técnicas, ese conjunto de procedimientos, se transfieren a la biofábrica y nosotros pues ya hacemos el escalamiento o empezamos a hacer la producción pues a un elevado número, considerando pues las metodologías que ya nos fueron transferidas o que ya fueron pasadas a la biofábrica. Muy bien, sería algo así como una analogía de cuando te sale la receta del Ujú. pastel y luego vas a hacer una fábrica de pasteles y hacen el Exacto, mismo pastel igual de delicioso, pero lo hacen ya industrial para poderlo vender a muchas sí. personas. Creo que eso podría ser una analogía un poco sencilla, ¿no? De explicar Sí, este tema. Y oye, Abril, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es una sección pues la más interesante donde hablamos, se llama el meollo del asunto, donde llegamos a la profundidad del tema. ok. Que en este caso pues queremos platicar sobre la biofábrica, esta fábrica de plantas élite, que nosotros le llamamos Biofábrica Manuel L. Robert, que de hecho el doctor Manuel L. Robert es un investigador del CICI que ya se retiró, pero dejó un legado muy Sí. importante para la ciencia y pues si nos puedes platicar un poquito por qué se llama Manuel L. Robert, si tienes ahí algún... Sí, sí, bueno, me gustaría antes comentarles como que qué es una biofábrica o un poco lo que platicábamos De acuerdo. hace un rato. Pues la biofábrica es cualquier, pues instalación donde está enfocada en la producción a gran escala de organismos vivos. Porque, bueno, en nuestro caso, pues es una biofábrica de plantas, pero existen biofábricas de otro tipo. En el caso de nosotros, pues la biofábrica lleva el nombre del doctor Manuel L. Robert, porque como mencionas, pues fue uno de los investigadores, pues pioneros en el área del cultivo in vitro en nuestro centro y pues desarrolló innumerables, pues procesos y de hecho él fue el que desarrolló este protocolo para la propagación in vitro de agaves, que es el que nosotros aplicamos en la biofábrica. Entonces es un investigador que pues generó una gran cantidad pues digamos que dejó un gran legado a la institución, Muy bien, y por eso hoy lleva el nombre, es su nombre, la la biofábrica. biofábrica. Muy bien. Oye, Brila, entonces platícanos un poco más el tema de la biofábrica. ¿Cuáles son las plantas que están trabajando ustedes? Porque ya nos Okay. dijiste que, pues, ustedes trabajan con los protocolos que los investigadores desarrollan en sus laboratorios, se transfieren a la biofábrica y ustedes ya hacen la multiplicación de plantas. Pero, ¿qué plantas son las que ustedes están produciendo hoy en día en la Ok. biofábrica? Actualmente nosotros ahorita tenemos, o lo dividimos de esta forma, tenemos dos modalidades de comercialización de plantas y en base a eso pues son como que las plantas que producimos. Nosotros manejamos la venta de plantas bajo demanda y por volumen. Bajo este concepto, nosotros tenemos plantas de banano, de la variedad enano francés, y también se tiene la perspectiva o se quieren introducir otras variedades de banano. Estas variedades serían variedades resistentes al hongo Fusarium oxysporum, FSP, cubense raza 4 tropical, que este hongo lo que ocasiona es, empieza a ocasionar como la marchitez de la planta de banano y
subsecuentemente pues lleva a la muerte de las plantas. Entonces, al introducir estas variedades que sean resistentes a este hongo, pues puede ser o va a ser una ventaja para los productores, ya que pues los productores van a poder adquirir plantas que sean resistentes a la enfermedad que ocasiona este hongo y van a tener menos pérdidas en sus cultivos. Okay. Entonces, eso es un poco la perspectiva que tenemos en cuanto al cultivo de banano. En cuanto a los cultivos de agaves, tenemos pues varias especies. Producimos las especies de agaves mezcaleros, que son el arroqueño y el espadim, y el agave furcroides, que es el enequem, y el agave tequilana, que es la variedad de agave que se utiliza para la elaboración pues, de esta bebida espirituosa, el tequila. Entonces, estas son las variedades de agaves que actualmente tenemos, digamos que disponibles para venta. Pero también como nosotros, pues siempre estamos explorando el mercado, o sea, siempre tenemos que estar pues viendo cuál es la demanda de los productores, qué otras variedades pues les interesan. Entonces, en base a eso, actualmente estamos trabajando en la producción de otras 2 variedades de agaves mezcaleros, que son una variedad conocida como tobalá y otra variedad conocida como cupriata, para poder satisfacer igual esas demandas que hemos tenido, porque sí, pues a veces sí nos han hablado o han dicho, oye, pues esta variedad la tienes. Entonces, en base un poco a ese estudio de mercado que también realizamos, es cómo vamos, pues introduciendo otras variedades de agaves. También manejamos otra forma de venta o de comercialización de plantas, que es la venta de plantas de agaves bajo un concepto ornamental. Este fue un nuevo modelo de negocio que se introdujo apenas este año, donde estamos todavía como que explorando un poco esa área, y actualmente pues se están comercializando plantas de la variedad espadim, que son plantas que tienen un tamaño aproximadamente de 30 centímetros, y también estamos manejando unas plantas de agaves que nosotros les denominamos tipo souvenirs, que son como unas plantitas pequeñas en unos pequeños contenedores o macetitas. Y esas plantas, esas 2 modalidades es la forma en la que nosotros actualmente estamos produciendo y comercializando las plantas que estamos produciendo en la biofábrica. Oye, pues muy interesante, Abril. Yo creo que valdría la pena estas 4 modalidades. Podemos ir profundizando un poquito, pero antes me gustaría puntualizar respecto a esto que nos estás contando acerca de la comercialización, porque nos estás hablando esta palabra de comercialización. Significa que en el CICI nosotros podemos hacer esta venta al público. Dinos a través de cómo sería el proceso de venta y si... ¿cuáles son los clientes potenciales? A lo mejor hay alguien que nos escucha que podría estar interesado y pues que sepa dónde te puede escribir o cómo sería. Sí, claro. Sí, nosotros, la biofábrica, digamos que el CICI tiene unidades de investigación y las unidades de servicio. Las unidades de investigación, pues digamos que son todas estas unidades que desarrollan estos protocolos, o en el caso específicamente de la biofábrica, la unidad de investigación es la que desarrolló todas estas técnicas de micropropagación. Y luego estamos las unidades de servicio, que ahí es donde en ese concepto entra la biofábrica, que somos unidades que digamos que proporcionamos algún producto o servicio y podemos vender esos productos o esos servicios. En el caso de la biofábrica, pues nosotros podemos vender las plantas de agaves o de banano. Normalmente nuestros clientes suelen ser pues los productores que están enfocados a la elaboración de estas bebidas espirituosas como el mezcal, el tequila, productores de estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, otras personas otras personas que podrían también ser nuestros clientes son, por ejemplo, aquellos negocios que pueden utilizar nuestras plantas como una materia prima para elaborar sus productos. Por ejemplo, como en el caso de las fibras de nequén, que se pueden utilizar para la elaboración de bolsas, de cepillos. Esos pueden ser igual otros clientes potenciales. También hemos tenido clientes a nivel de instituciones gubernamentales. Por ejemplo, algunos estados tienen algunos programas donde adquieren, por ejemplo,
pongamos en el estado de Guerrero, no sé, alguna institución gubernamental con el fin de reforestar o apoyar a los productores, se hacen como una especie de convenios, adquieren las plantas y ellos se lo distribuyen a los productores. Ok. Oye, pues sí hay una incidencia muy clara de lo que realiza la biofábrica con el nivel comercial, ya dijiste gubernamental, la parte con los empresarios también, que directamente el tema de los mezcaleros, Sí, de la gente que produce las bebidas, y también aparte, pues esta vinculación también todavía con el sector académico, que son quienes transfieren los protocolos, ¿no? sí. Oye, Abril, y por ejemplo, en el último, la parte de los souvenirs que nos dijiste que es ahorita lo que están explorando nuevo, por ejemplo, se me ocurre, podría ser que alguien que es una planeadora de bodas, te podría ser tu clienta al decir, bueno, yo voy a entregar mis invitaciones o a mis invitados les voy a entregar, porque antes se usaba que les dabas un recuerdo, bueno, todavía se usa que les das Sí, un recuerdito, unas pantuflas, un abanico en la boda, ¿no? Pero a lo sí. mejor quieres verte más orgánica, voy a regalar una planta. Entonces ustedes están explorando Sí, esa sí, parte. nosotros ahorita, eso es, pues es reciente, estamos explorando ese campo y sí, estamos ahorita pues en la búsqueda de esos clientes potenciales y estamos contactando, en empresas como los wedding planners, también queremos ver si podemos a lo mejor colocar estas plantas en algunas tiendas como de artesanías, que venden artesanías de Nequén y que sentimos que pues las plantitas tipo souvenirs de Nequén pues van como muy ad hoc al sentido de la tienda. Entonces sí, estas plantitas tipo souvenirs sí van enfocadas como un poco más a ese tipo de negocios. Muy bien. Oye, y en el tema de lo de las bebidas, ¿cuáles son los estados que más consumen o que les compran sus estados Okay. más consumidores de los agaves del Sisi, por Sí, pues ejemplo? son los estados de Oaxaca, de Guerrero, son normalmente los estados que más, o los productores de esos estados son los que mayor, normalmente contactan y nos buscan, aunque no es exclusivo de esos estados. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un cliente de Baja California que adquirió estas plantas pero él no las adquirió para la producción de bebidas espirituosas. De hecho, este cliente estaba explorando el campo de las plantas ornamentales. Entonces adquirió variedades de agaves mezcaleros, pero para darle un enfoque ornamental. Ok, pues ahí está el producto lo tenemos nosotros. A lo mejor a alguna persona que nos escucha, que nos vea, se Sí, le puede ocurrir alguna manera en la cual podría utilizar estas plantas. Ya le dijo Abril que son plantas que son competitivamente superiores, por eso les llamamos plantas élite a comparación de otras plantas. Ya nos dijo Abril las ventajas que pueden tener, que son resistencia a algunas enfermedades. sí, Muy interesante lo que nos dijiste del tema del banano, porque esta enfermedad, este virus que nos mencionaste, pues ya está siendo muy devastador en otras regiones del mundo, en sí. Centroamérica, o sea, ya que está en Centroamérica significa que está cerca. Entonces, el hecho de que aquí en Yucatán estemos produciendo estas plantas resistentes, pues creo que dan ventajas, ¿no? Sí. Entonces, pues pueden escribir ahí a Biofábrica. Sí, pues nos pueden contactar por medio del teléfono 99 30 07 65 a las extensiones 1004 o 1046 o también a los correos electrónicos de responsable.biofábrica@sisi.mx y biofábrica@sisi.mx. Muy bien, ahí están los contactos. Entonces, si a usted se le ocurre alguna manera en la que quisiera hacer la comercialización o emprender algo con el tema de las plantas élite, pues por favor contacte a Abril y Sí, incluso también les pueden brindar asesoría, ¿no? Respecto sí, al cultivo, a la ujú. adquisición, mantenimiento, etcétera. Sí, sí, manejamos, no solo la venta de las plantas, también apoyamos, asesorando a los productores. Muchas veces nos contactan personas que pues quieren iniciar con un, un número pequeño de hectáreas para iniciar su producción de mezcales. Entonces asesoramos en cuanto al número de plantas que requieren adquirir, los cuidados que requieren las plantas. Entonces sí damos una asesoría pues integral, no solamente vendemos la planta y ya ahí acaba nuestro
como que nuestro trabajo, normalmente nosotros una vez, después de que vendemos las plantas, damos un seguimiento, o sea, mantenemos un contacto cercano con el cliente para ver cómo van sus plantas, porque pues eso también es algo que pues para nosotros como institución pues nos da un plus o sea, mantenemos un seguimiento con los clientes. Oye, Abril, y también otra cosa interesante es el tema de la incidencia social, el impacto en las comunidades, porque, bueno, ya nos platicaste, pues, esta parte un poco más comercial, Ujú. el tema de, pues, la obtención de estos recursos para la biofábrica, que son muy importantes para seguir generando más ciencia, ¿no? Y seguir fortaleciendo esta institución y el tema de la biofábrica particularmente. Pero, ¿qué pasa con el tema de la incidencia social? Veo que ustedes han hecho ya, como nos dijiste, han transferido plantas a productores en Guerrero, en otras entidades. ¿Y nos puedes platicar nada más un poquito sobre ese tema de cuál es la visión que también tiene la biofábrica en ese Sí, sí, sentido? también en el aspecto de la incidencia social, por ejemplo, el año pasado se realizó una donación de 35,000 plantas de la variedad mezcalera de arroqueño al estado de Oaxaca, con el fin de impactar en su recuperación económica, ya que pues ellos en el año pasado pues sufrieron el impacto o embates por el huracán Otis. Entonces pues perdieron parte de sus cultivos. Entonces la biofábrica, con el fin de apoyar a los productores, realizó esa donación de plantas. También, pues otras veces nosotros, en el caso, por ejemplo, de la introducción ahorita de las variedades de banano, pues también va a tener una parte de incidencia en social, porque se van a generar pues las variedades que digamos que puedan evitar pérdidas a los productores del estado de Yucatán. Muy bien, o sea, ustedes siempre están como que pues buscando esta parte, ¿no? De tener este apoyo para los productores, Sí, las productoras del estado de Yucatán y de otros estados, y de como en el otros caso estados. de Oaxaca, y que de hecho nosotros en el CICI tenemos una sede en Guerrero y pues es Sí, vecino el estado, ¿no? Entonces, sí. sí siempre se está buscando tener esta vinculación y este impacto pues positivo para las comunidades. Oye, Abril, y aprovechando que estás aquí con nosotros, también que nos platiques dónde se pueden adquirir estas variedades. O sea, ya nos dijiste los contactos, pero si alguien en algún punto quisiera visitar la biofábrica, ¿cómo es el proceso? Ok, pues nosotros nos ubicamos en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que está en el kilómetro 5.5 de la carretera Sierra Papacal, Chuburná Puerto. Y normalmente, pues, puede ser ya por la vía de los correos electrónicos que proporcioné. Muchas veces nos escriben ahí y ahí nos comentan que pues quieren realizar alguna visita. Entonces, por ese medio, pues vamos organizándonos y acordamos una fecha, o muchas veces también por medio del CICI en el área donde se organizan las visitas. Ahí también se puede contactar para agendar un recorrido. Muy bien, entonces también dan esos recorridos, para escuelas, justo a lo mejor para como te pasó a ti, que conocen un laboratorio y dicen, wow, yo me quiero dedicar a esto, Sí, ¿no? También para hacer sí, fomento a las vocaciones científicas. exacto. Muy bien, pues ahí está. Entonces ya sabe el correo responsable.biofábrica@sisi.mx y biofábrica@sisi.mx, donde usted va a poder a platicar con Abril a través del correo electrónico y pues obtener información si le interesó alguna de estos cultivos que serían, vamos a repasar, sería banano. Banano, agaves mezcaleros, arroqueño, espadín, tobalá y cupreata, el enequem y agave tequilana. Muy bien, que es una amplia gama Sí, de cultivos que tenemos actualmente y si hay alguna propuesta por ahí, pues se pueden también analizar, ¿no? sí, Cómo podemos sacar adelante alguna propuesta que los clientes tengan. también. Entonces, pues estamos ahí a la orden para atenderles. Y muy bien, Abril, pues se nos está acabando el tiempo, pero si gustas algún comentario para finalizar esta entrevista, estuvo muy interesante. Partimos desde el tema global de qué onda con los cultivos de tejidos. Nos explicaste acerca de que esos cultivos de tejidos pues dan como resultado pues plantas generadas en el laboratorio, plantas in vitro, que luego se pueden multiplicar masivamente y generar este mejoramiento a través de la selección de la planta madre y hacer plantas élite o elite, ¿cierto? ¿Algo que Sí, quieras comentar al respecto? pues un poco a plática de lo que hablábamos al inicio, pues próximamente viene el evento de Sisi Casa Abierta, pues invitarlos a que acudan a las instalaciones del Sisi. Vamos a estar ahí pues exponiendo un poco el quehacer y el material que nosotros generamos en la biofábrica,
para que puedan conocer un poco más de cerca lo que nosotros pues hacemos. Sí, tienes razón. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, Abril, porque a lo mejor usted le dirá, pues me queda muy lejos allá el kilómetro 5.5 de la carretera Chuburná, Sierra Papacal. Chuburná, Puerto. Ajá, entonces pues mejor vamos al Sisi, que está más cerquita, está en la colonia Chuburná, en la calle número 130 por 32 y 34, en la esquina de lo que era la ex hacienda de Escumpich. Ahí usted va a poder encontrar el Sisi y puede llegar el día 24 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Ese día vamos a tener un evento que se llama Sisi Casa Abierta, el cual es un evento que no tiene costo. Usted puede ir y puede conocer lo que hacemos en el Sisi. Así como Abril, que muy entusiasta se dedica al tema de la multiplicación de plantas, pues hay muchos investigadores, hay muchos técnicos que nos dedicamos a hacer muchas cosas muy interesantes, y ese día todos vamos a estar ahí con las puertas abiertas. Por eso se llama el evento Sisi Casa Abierta, para que usted pueda conocernos, pueda platicar con nosotros. Y en el caso de Abril va a tener particularmente ahí un stand donde ella va a estar mostrando todo esto que hoy nos platicó, que es el tema de las plantas Elite. Entonces, pues ahí nos vemos, Abril, Sí, y claro invitamos que a todo sí. el público. Sí, claro que sí, les invitamos a asistir para que conozcan no solo de la biofábrica, sino pues de lo que se realiza en general y pues en todas las diversas áreas del Sisi. Es correcto. Muy bien, pues de esta forma, Abril, damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy, nuestro episodio de Cienciacional, que les recuerdo, el tema de hoy fue biofábrica, producción de plantas élite. Y pues bueno, estuvo de nuestra invitada especial, Abril Chanmay, quien colabora como responsable de la biofábrica Manuel L. Robert del Sisi. Muchísimas gracias, Abril, por el espacio, por venir aquí con nosotros a compartir un poco de ciencia, y esperemos en futuras ocasiones volver a platicar de la biofábrica, a ver qué nuevos cultivos están trabajando, qué otras variedades están incluyendo de mezcal. Se va a ser muy interesante poder conocer todos estos trabajos. Y bueno, al público pues le agradecemos como siempre que nos sintonice, que esté escuchando este podcast cienciacional, y por supuesto el agradecimiento especial a la Quimbomba Radio, que nos permite tener esta plataforma para compartir la ciencia, la tecnología y la innovación todos los jueves a través de esta cámara y este micrófono. Entonces nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Julio Domínguez del Sisi, y les recuerdo que el próximo episodio vamos a hablar acerca de biotecnología también. Entonces va a estar muy interesante. Nos vemos la próxima ocasión. Claro que que sí. tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional.